pasados, hace 15 días, que esto es imposible, que solamente pusimos esta afiche o póster o lona para que causara ese impacto visual, para que cuando usted entrara dijera gobernando mi sexualidad, wow. Pero amado hermano, el que le tengo que decir lo que dijimos hace 15 días, es imposible que tú puedas gobernar tu sexualidad, es imposible. El único que puede hacerlo es Jesús a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así que, amados hermanos, les pido por favor que puestos de pie podamos ir a la palabra en Hebreos capítulo 4 y podamos recibir esta enseñanza y gozarnos en este tiempo y en lo que Dios quiere hacer a través de su palabra en tu vida y en la mía. Dile a tu hermano que tienes al lado, si no te hablan aquí de sexualidad, ¿dónde te hablarán? ¿Estamos? ¿Dónde? En la secundaria de tus hijos, en la prepa de tus hijos, le dicen que el sexo no hay ningún problema mientras y cuando sea seguro. En las secundarias y en las prepas reparten preservativos. ¿Estamos aquí? Mientras el sexo sea seguro. En la secundaria de tus hijos, en la prepa, les dicen que la masturbación es un problema. Que qué bueno, que al contrario pueden hacerlo porque eso los libera. Dicen por ahí, el que necesita liberación es el maestro que enseña eso. Está conmigo. Pero eso les enseñan a tus hijos. Les enseñan que no es malo un poco de pornografía porque nos puede ampliar nuestra cosmovisión. Hasta palabras usan, fíjate nada más, lo que necesitan lavar su cosmocerebro son otros. Pero estás aquí para poder aprender lo que dice la palabra de Dios de acuerdo al sexo. Así que dile a tu hermano que estás al lado, dile ahora, serás educado el día de hoy en cuanto a la sexualidad según Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser educados? Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2. Su Biblia en su mano. Gloria a Dios. ¿Todos tienen Biblia? Y si no tiene, acérquese allá al lado debe haber un cristiano por ahí. Dice la palabra en el verso 1, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por favor, lea conmigo el verso 2, juntos en voz alta y oremos al Señor. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra, Señor, nos santifica. Tu palabra, Señor, nos pone en nuestra mente los principios tuyos para que nosotros podamos vivir conforme a tu palabra, cambiando nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Nos entregamos a ti, Señor, y haz lo que tengas que hacer con nosotros. Y por tu palabra sean ordenados los pasos de mis hermanos el día de hoy y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, hoy sea una noche de decisiones, Señor, te lo rogamos. Que hoy mis hermanos tomen una decisión en el nombre de Jesús, de decidir cambiar su forma de vivir para adoptar las normas de santidad que están en tu palabra para nuestras vidas. Oramos a ti y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar. Hemos aprendido que la naturaleza de la lujuria, la naturaleza de las pasiones sexuales desordenadas, el génesis de ellos, ¿dónde está? Dice la Biblia, es en el corazón. Así que en el corazón se gestan los malos pensamientos, en el corazón está verdaderamente como es la persona. Diga conmigo, somos lo que hay en el corazón. De tal manera que lo que nosotros necesitamos es a Cristo en nuestro corazón, a Cristo en nuestra mente, para que podamos entonces cambiar nuestra manera de vivir. Muchas personas, entre ellos muchos pastores, hemos pensado que la lujuria, las pasiones sexuales desordenadas es la norma de esta generación que estamos viviendo. La norma quiere decir el paso a seguir. ¿Cuántos saben que todo lo que se hace en la República Mexicana tiene que contar con una norma? Por ejemplo, está la norma oficial mexicana para, colar un cemento. Cuando nosotros vamos a hacer estos cimientos que estamos haciendo con un acero muy fuerte del grosor de este dedo, y tiene que haber una mezcla especial para que compacte ese acero. Hay una norma oficial mexicana
que no tiene que ser violada para poder levantar esas columnas. ¿Está conmigo? Diga conmigo, norma oficial. Pues, amados hermanos, muchos pensamos que la norma no oficial, que la norma que define esta generación es una generación que vive un desorden sexual, una lujuria, unas pasiones sexuales desordenadas, impulsos sexuales que no han sido entregados al Señor. Es por eso que en este tiempo, como nunca, se ve una parvada de hijos sin papá, de hijos sin mamá. Se ve una parvada de olas de violencia, de tantas situaciones, y todo es porque la idolatría, la impureza sexual, amado hermano, ha llegado a lugares insospechados. La historia universal nos enseña que todos los reinos del planeta, desde el inicio, todos han caído por la impureza sexual. Usted se recuerda desde Babilonia, los medas, los medios, los persas, los egipcios, los romanos, los griegos, todos cayeron. ¿Sabe por qué cayeron? Por la impureza sexual. Tanto se degeneró todo esto que se vino abajo. Amados hermanos, México no es la excepción. México es un país que lamentablemente por la ignorancia dobla su rodilla a demonios. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 20, que cuando una persona se postra ante un ídolo o ante una imagen, dice que se está postrando ante el demonio que está atrás. ¿Está conmigo? Así que la ignorancia lleva a eso. Y, amado hermano, cada vez la idolatría siempre está ligada a la impureza sexual, a la inmoralidad sexual. Siempre está la idolatría pegado con eso. Es como una especie de una simbiosis, se alimenta el uno del otro. Por eso pensamos claramente que detrás de cada imagen, detrás de cada ídolo, hay un espíritu inmundo de fornicación y de lascivia. ¿Está conmigo? ¿Alcanza a ver lo que se postra en México todos los días? Así que, amado hermano, es la iglesia la encargada de dar a conocer a las naciones la multiforme gracia y sabiduría de Dios para que nuestro país pueda cambiar. El país podrá cambiar cuando tú decidas cambiar, cuando tu familia decida cambiar, cuando tu colonia decida cambiar. Pero todo empieza en una persona, en un hijo de Dios, que empieza a hacer la voluntad de Dios. Vamos a definir esta palabra y dice temamos. El versículo 1, temamos. Diga conmigo, sin temor de Dios no se puede avanzar. Dice temamos. Dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, diga conmigo, entrar en su reposo. Entrar en el reposo habla de una vida de tranquilidad, de una vida de paz, de una vida en libertad. Y verdaderamente la gente que está presa en esto no vive en libertad, vive en su propia cárcel de pecado. No sea, dice, que permaneciendo aún la promesa. ¿Y cuántos saben que la promesa de libertad para México está todavía vigente? ¿Cuántos dicen amén? No sea que permaneciendo la promesa alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Dice el verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Diga conmigo, buena nueva. ¿Sabe cuáles las buenas nuevas? Diga conmigo, el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio, son las buenas nuevas. ¿Y a cuántos de nosotros se nos ha anunciado día con día el Evangelio de Jesucristo? ¿A cuántos de nosotros? A ustedes por lo menos domingos y miércoles se les anuncia sin variar el Evangelio de Jesucristo. Por eso dice esta palabra, pero dice, se les anunció la buena nueva como a ellos, a los de este tiempo de la Biblia, los hebreos, pero no les aprovechó. Diga conmigo, no se vio el fruto. No se vio el fruto del oír la palabra por no ir acompañada de qué, en los que la oyeron. El deseo del corazón de Dios es que nuestro arrepentimiento por la palabra de Dios produzca frutos dignos de arrepentimiento. Y por esa palabra nuestra naturaleza sea cambiada y nosotros pasemos a un nuevo nacimiento, con el cual nosotros podemos pasar esa vida de bendición, esa vida de libertad que Dios ha pensado en su mente y en su corazón para cada uno de nosotros. Empezamos hablando y diciendo, pero ¿qué pasará con una iglesia que recibe la palabra todos los domingos, que recibe la palabra todos los miércoles, pero no la pone por obra, pero no trabaja, pero no labra la tierra en la cual cayó la palabra? Y el entender está en el capítulo 6. ¿Me ayudan con este ventilador y esta luz, por favor? En el capítulo 6 dice en el versículo 7, Hebreos capítulo 6, versículo 7 dice, porque la tierra, aquí la tierra es el corazón del hombre. ¿Está conmigo? Versículo 7. Todos sus ojos en la Biblia, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, diga conmigo, la lluvia es señal de la bendición de la palabra.
Porque la tierra, el corazón que recibe la bendición de la palabra, que muchas veces cae sobre ella, produce, ¿qué dice ahí? Hierba provechosa. Diga conmigo, da fruto. A aquellos por los cuales ha sido labrada, recibe bendición de Dios. ¿Qué significa esta palabra? Que a nosotros se nos ha enseñado la palabra, ¿cuántas veces? Muchas veces. La tierra es tu corazón. Dice, ha recibido la palabra muchas veces. Ha recibido la bendición de la palabra muchas veces. Y cuando tú la recibes y trabajas la tierra, diga conmigo, labrar la tierra, esto da una hierba provechosa, diga conmigo, fruto. Y la consecuencia de esto, diga conmigo, es bendición de Dios. ¿Cuántas familias quieren vivir en la bendición de Dios? Diga conmigo, recibir la palabra, aplicarla en mi vida y ponerla por obra me traerá bendición. Pero no pasará nada si hoy recibe la palabra y hoy no toma una decisión. Así que, amados hermanos, gocémonos en este tema. Y quiero pedir a multimedia que nos ponga la primera diapositiva. Y vamos a hablar acerca de lo que es la lujuria. Lo vimos hace 15 días. La lujuria es el deseo sexual de hacer algo que Dios ha prohibido. La lujuria es desear lo que no tienes y desear lo que no debes tener. Es un deseo idólatra, en definitiva insaciable, que rechaza las reglas de Dios, la que sigue todavía, y busca la satisfacción fuera de Él. No. Regrese, no se me adelante. Vaya quitando una por una. La de abajo. No sabe cómo hacerlo, alguien me ayuda ahí. Ya no se puede. Muy bien, entonces, ¿ya se quitó? La otra aquí. Póngale un clic. Muy bien. La lujuria es un deseo idólatra. ¿Se da cuenta cómo tiene que ver con la idolatría? Un deseo idólatra. Y en definitiva, insaciable. Diga conmigo, insaciable. Miren, cuando yo era jovencito, no hace muchos ayeres, pero cuando tenía unos 13 años, las películas más graves eran las películas X, que no le rentaban a los que tenían menos de 21 años en los videocentros. ¿Cuántos se recuerdan de los videocentros? No se rentaban los que tenían menos de 21 películas para adultos X. Amado hermano, después fueron 2X, después fueron 3X, después fueron 5X y después la regeneración total. ¿Está conmigo? Diga conmigo, insaciable. La lujuria no se sacia. La palabra habla en el libro de los Proverbios que la lujuria es como la sanguijuela. Dice, la sanguijuela tiene dos bocas y las dos bocas dicen, dan. De tal manera que así es la lujuria, las lesiones sexuales, las pasiones sexuales desordenadas, la inmoralidad sexual no se sacia, siempre quiere más. ¿Por qué? Porque es un deseo idólatra de una satisfacción propia, haciendo a un lado la palabra de Dios que dice que Él es el que da plenitud de gozo. Esto es la lujuria. Dice que rechaza las reglas de Dios y busca la satisfacción fuera de Él. Siga conmigo. Dice ahí, va más allá de la atracción física, del aprecio por la belleza. Es bueno que tú aprecies la belleza del sexo opuesto. Y el deseo sano de tener relaciones sexuales dentro del contexto del matrimonio. Y hace que estos deseos sean más importantes que Dios y la honra que a Dios le debemos dar. ¿Usted cree que hay algo más importante que honrar a Dios? No, pero la lujuria hace a un lado nuestra honra a Dios. Entonces esto es realmente grave. Aprendimos también que la lujuria codicia lo prohibido. Aprendimos hace 15 días que toda lujuria es mala. La lujuria siempre se basa en la misma mentira. La satisfacción puede encontrarse fuera de Dios. Usted aprendió con nosotros hace 15 días, Salmo 16, que la palabra dice que no hay placer más grande que entrar en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano los que han experimentado la presencia de Dios. Levante su mano. Entonces usted me puede entender. Pero los que no, pues encuentran otro placer más grande. Dice el placer de la actividad sexual. Amados hermanos, entonces si Dios creó el sexo, ¿por qué no podemos usar el sexo? ¿Por qué si Dios nos dio el impulso sexual, por qué no podemos dominar? Amado hermano, Dios pensó en darle al hombre y a la mujer el sexo. ¿Para qué? Para que ellos pudieran perpetuar la especie, para que ellos pudieran poblar la tierra, dice la palabra en Génesis 1, verso 28 en adelante, para crear almas vivientes que adoren a Dios. Así que, amado hermano, este es el fin completo de la sexualidad. Que el hombre y la mujer poblen la tierra, diga conmigo, de almas vivientes que adoren a su Creador.
Este es el deseo que dice Dios. Ahora, en el contexto del matrimonio, Dios permite que el hombre y la mujer tengan ese placer sexual solamente bajo la bendición de Dios. Cuando no es así, amado hermano, lo que el hombre acarrea es maldición para su vida y es anatema delante de Dios, y pagará irremediablemente las consecuencias de una relación fuera del contexto del matrimonio, como es el orden de Dios. Así que la lujuria desordena el plan de Dios en la mente del hombre y la mujer. Usted pudiera decir, bueno, esta palabra solamente es para los jovencitos. No, es para toda la iglesia. No es por nadie en especial, pero es para todos nosotros. Hay problemas de lujuria, hay problemas de lascivia, hay problemas de impureza sexual aún en los matrimonios. Hombres y mujeres que están tan metidos en la pornografía que luego nos damos cuenta, lamentablemente, que 7 de cada 10 divorcios en la República Mexicana tuvo que ver por problemas de una mala relación sexual. Y cuando examinamos ahí, es que hay pornografía en ellos. Tanto pasan tiempo los hombres y las mujeres en la pornografía que terminan en algo que se llama masturbación. Y cuando tienen que tener su relación con su esposo o con su esposa, pues ya no hay. ¿Por qué? Porque encontraron placer, está conmigo iglesia, fuera del orden de Dios. Esto es la verdad. Como empecé diciéndolo, si no te lo hablamos en la iglesia, ¿dónde lo hablaremos si no es en la iglesia? Amados hermanos, el deseo del corazón de Dios es que usted conozca que es imposible gobernar nuestra sexualidad si es que no se la entregamos a nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, es imposible gobernar mi impulso sexual. Pero como este joven no lo pronunció, todos por la culpa de él, diga conmigo, es imposible gobernar mi impulso sexual. I'll be watching you. Tengo que dar cuenta de cada uno de ustedes. Tengo que estar pendiente que usted repita conmigo. Quiero decirle algo. El departamento de Ciencias de la Conducta de la Universidad de Stanford, en California, dice lo siguiente: que un hombre necesita escuchar 7 veces algo para poder interiorizar. Necesita escuchar todavía 7 veces más para poder cambiar su opinión acerca de lo que pensaba. ¿Cuántos son 7 más 7? 14. Miren, esto dice la Universidad de Stanford, gente especializada en cuestiones de sociabilidad. Dice que una persona promedio necesita escuchar 7 veces una información para poder interiorizar esa información. Pero necesita todavía 7 veces más para poder cambiar su opinión y empezar a ver en ella un fruto de lo nuevo que fue informado. ¿Está conmigo? ¿Cuántas veces? 14 veces. ¿Ya sabe por qué le hago repetir muchas veces? ¿Ya sabe por qué? Así es, muchas veces, para que se pueda quedar en nosotros todo esto. Seguimos con la siguiente diapositiva. Vimos hace 15 días que la lujuria comienza con algo bueno y luego lo distorsiona. ¿Qué es lo bueno? El plan de Dios. Pero ¿qué hace la lujuria? La lascivia lo distorsiona para que la gente encuentre que es más importante el placer del sexo que el placer de estar en la presencia de Dios. Cuando comprendemos el plan de Dios, esto nos ayudará a ver por dónde tratarán los deseos lujuriosos de sabotear el propósito original de Dios. Seguimos ahí y vemos que la lujuria parte de nuestros propios corazones pecadores. ¿Dónde tiene su naturaleza la lujuria? Diga conmigo, en el corazón. Ahí está el mal. Así que diga conmigo, somos lo que hay en el corazón. ¿Eso es la verdad? Porque donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Santiago capítulo 1, en el versículo 14, dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 1, verso 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta nada, sino que cada uno cuando es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Dónde están esas pasiones? Diga conmigo, en el corazón. Entonces esas pasiones, después que han concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que, amado hermano, ahí está la situación de la lujuria. Su origen está en el corazón del hombre.
Así que el corazón, la cura de esa lujuria es que la palabra de Dios esté en ese corazón, que la palabra de Dios esté en esa mente de esa persona, porque verdaderamente ahí está el problema. Entonces, para que podamos entender cómo vamos a seguir con esta dinámica de enseñanza, tenemos que entender que la solución, diga conmigo, es Cristo aquí y Cristo acá. Vamos, digo otra vez conmigo. Cristo aquí y Cristo acá. Pero como mi hermana Anita no lo hizo, por la culpa de la hermana Anita, diga conmigo, la solución para la lujuria, diga conmigo, es Cristo aquí y Cristo acá. Diga otra vez conmigo, Cristo aquí y Cristo acá. Entonces con ese tenor vamos a empezar. ¿Por qué? Si Dios nos dio el sexo, ¿por qué no lo podemos usar? ¿Por qué si Dios nos dio el impulso sexual, por qué no lo dio si no lo podemos dominar? Amados hermanos, es precisamente por esto. Es para que tú y yo reconozcamos que necesitamos a Dios, que necesitamos a Cristo y el carácter de Cristo, que necesitamos, que no podemos hacerlo sin Él. Es como la salvación. Dice Efesios 2:8 que la salvación es por gracia mediante la fe. ¿Tuviste que hacer algo para ser salvo? No, es un regalo de Dios. Solamente creer, y a través de creer esa gracia, diga conmigo, ese regalo viene sobre mi vida. Esto es así. ¿Cuántos dicen que la salvación es por obras? ¿Cuántos dicen amén? No digan amén porque no es cierto. La salvación no es por obras. Eso le enseñaron en la Iglesia Católica, pero la Biblia no dice eso. La palabra dice que la salvación es por gracia mediante la fe. Diga conmigo, es un regalo. No tengo que hacer nada, siempre y cuando crea. ¿Y crea en qué? En la palabra de Dios. Así es, amado hermano, que tú creas en esta hora que no puedes gobernar tu sexualidad y que para poder lograrlo tienes que entregar esa sexualidad al Señor para que Él te dé las estrategias en su palabra para que Él pueda gobernar la sexualidad en su vida. Es precisamente por eso, para que reconozcamos que es a través de Cristo y el carácter de Cristo en nosotros, por el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, que Él podrá gobernar nuestra sexualidad. Diga conmigo, yo me declaro incapacitado, diga conmigo, incompetente para dejar de ver pornografía. ¿Está conmigo? Y mientras no se declare incompetente, usted seguirá echando sus fuerzas y seguirá cayendo. Me declaro incompetente para seguir adulterando. Me declaro incompetente para seguir fornicando con la novia. Me declaro incompetente. Cuando usted se declara incompetente es cuando Dios entonces toma el control. Y a través de su palabra usted será libre y Dios gobernará su sexualidad. Diga conmigo, hasta que reconozca que necesito de Dios. Esto fue igual con la salvación. El Señor dijo que nadie por cumplir la ley podía ser salvo. ¿Qué hombre podía cumplir toda la ley? Dijo el Señor, ninguno. Pero hasta que reconocemos que no podemos, es que clamamos a quién, a Dios. Entonces Él por fe envía, diga conmigo, la gracia salvadora en Cristo Jesús por la fe. Dele la gloria al que vive y reina por los siglos de Jesús. Lea conmigo, por favor, este enunciado. ¿Qué hacemos mal? Todavía no. ¿Qué hacemos mal? Pero ¿por qué Dios nos dio el sexo? ¿Por qué no lo podemos usar? Dicen los jóvenes. ¿Por qué si nos dio el impulso sexual? ¿Por qué no lo dio si no lo podemos dominar? La respuesta es precisamente por eso. Para que reconozcamos que es solo a través de Cristo y el carácter de Cristo en nosotros. ¿Quién forma el carácter de Cristo en nosotros? Diga conmigo, el Espíritu Santo. ¿Y qué usa el Espíritu Santo para formar el carácter de Cristo? Diga conmigo, su palabra. Es a través de la palabra de Dios por el Espíritu Santo que es formado el carácter de Cristo en nosotros y Él podrá gobernar nuestra sexualidad. Ahora sí, entonces vemos que por general la derrota que tenemos en la lucha contra la lujuria se debe a 3 equivocaciones muy bien identificadas. ¿Cuántas equivocaciones? 3. ¿Cuántas? 3 bien identificadas. Y estoy aquí para enseñar esas 3 y que podamos nosotros ver cómo podemos subsanar ese error que hemos tenido muchos de nosotros. Amados hermanos, esta serie, repito una vez más, no es por nadie en especial, es para todos en especial.
Así que diga conmigo, esta serie no es por mí. Diga conmigo, es para mí. En las oficinas de los pastores nosotros escuchamos historias, amados hermanos, desgarradoras. En nuestras oficinas, que provienen tanto de adultos como de jóvenes mayores, de jóvenes como de jovencitas. Son historias de pequeñas licencias que condujeron a pecados muy serios con consecuencias lamentables. Son historias, amados hermanos, de luchas secretas, angustiantes con relación sexual fuera del matrimonio, la pornografía, la homosexualidad, la masturbación. Son historias de jóvenes que una vez juraron permanecer puros y que ahora no pueden creer a las profundidades de impureza que han descendido. Dios no quiere que siga viviendo así. Este no es el deseo del corazón de Dios. En un círculo interminable de derrota. Dios tiene mucho más planeado para nosotros que una vida lujuriosa de culpa, de derrota y de vergüenza. Diga conmigo, vergüenza. ¿Sabe que Dios usa la vergüenza que uno siente por la lascivia, por la lujuria? Dios usa la vergüenza para que reconozcas que necesitas de Él. Cuando eres confrontado con tu pecado, cuando Dios te confronta, cuando tú vives en un círculo interminable de derrota, de levantarte, de vergüenza, de avergonzarte de ti mismo, Dios usa eso y permite que pase. ¿Sabe por qué lo permite? Para que un día reconozcas que necesitas entregarle esta área de tu vida al Señor. Son historias, amados hermanos, de homosexualidad, historias, amados hermanos, de incesto. Son historias gravísimas. Son historias de relaciones sexuales con animales. Son historias de necrofilia, relaciones sexuales con muertos. Y todo empezó con algo muy pequeñito. Todo empezó con que un día alguien le dio el clic en su computadora. Ahí empezó todo. Y ahora están terminando y viendo cosas tan graves que lo que logran hacer, si es en tu casa y ahí abres esa página de internet, estás contaminando todo tu hogar, tu esposa, tu esposo y tus hijos. Y todo empezó ¿dónde? Por un clic en la computadora. Diga conmigo, la lujuria es insaciable. Así que creo que tenemos que poner un orden en nuestra vida. ¿Qué hacemos mal? Normalmente tenemos 3 áreas con 3 equivocaciones que no hemos podido superar, pero que hoy aquí el Señor quiere ver a tu vida, para que veas cuáles son las 3 equivocaciones más frecuentes. Número 1 dice normas equivocadas de santidad. ¿Qué significa esto? Que el hombre se hace sus propias normas acerca de cómo puede vivir agradando a Dios. Y diga conmigo, no es en tus fuerzas, sino en las de Dios. No son tus normas, no es lo que tú crees, no es lo que tú crees ni te imaginas. Dios tiene una norma para los que son sus hijos. Diga conmigo, Dios tiene una norma para los que son sus hijos. ¿Quieres conocer la norma de Dios? Vaya conmigo a Efesios capítulo 5. Miren lo que dice Dios. Efesios capítulo 5. Y hoy vas a caer de tu silla. Efesios capítulo 5. Conozca la norma de Dios de acuerdo a la impureza sexual. Efesios capítulo 5, versículo 3. Todos sus ojos en la Biblia. Y dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun que dice, se nombre entre vosotros como conviene a santos. Diga conmigo, la norma de Dios es que ni aun se nombre entre nosotros. ¿Estamos aquí, iglesia? Diga conmigo, esta es la norma de Dios. ¿Cuál es? Ni aun se nombre. Dice el Señor que entre nosotros, entre santos, no se debe ni siquiera pronunciar estas palabras. No deben siquiera estar en nuestras mentes. Y cuando llegue a tu mente, sabes que hay algo mal en ti, que necesitas de Dios. ¿Está conmigo? Diga conmigo, esta es la norma oficial de Dios. Amado hermano, usted tiene el 50% en su vida para ser libre de esto. El 50% es que ya tiene usted a Cristo, que conoce de esto, que ya conoce la norma. Ahora, ¿cómo podemos hacer para vivir en esa norma? Es el próximo 50% que voy a enseñarte las próximas 4 semanas. ¿Cuántos se gozan por eso? Pero imagínense los del mundo, no tienen esto. ¿Creen ustedes que podrán vencer? Jamás. ¿Cuál es la norma que dice Dios? Ni aún se nombre. Pero es normal hablar de todo esto, es hasta estar en la onda hablar de todo esto. Es estar normal hablar con los compañeros de trabajo. ¿Sabes qué bizcochito me cené anoche? Estamos aquí. Es
esposos, porque aquí en Cancún es exactamente igual, que las esposas engañan a los esposos como esposos engañan a esposas. Esta es la ciudad en la cual vivimos. Así que, amado hermano, pero dice la palabra, diga conmigo, entre santos. Diga conmigo, la norma de Dios es cero. Diga conmigo, es ni aún se nombre. Diga conmigo, es nada aquí y nada acá. ¿Estamos, iglesia? Esa es la norma de Dios. Tú podrás saber muchas normas. Número 2, fuente equivocada de poder para cambiar. ¿Cuál es tu fuente para poder cambiar? ¿Dónde te basas para saber tú qué es la lujuria? ¿Te basas en Wikipedia? Pues estás mal. Todo quieren saber. Y ahora, como todo mundo puede entrar a una página de X en el internet, miren, no todo lo que ve va de acuerdo a la palabra, aunque tenga escrito un versículo ahí. ¿Estamos ahí? Diga conmigo, la suma de la palabra es la verdad. Un versículo no puede darte una información completa de todo el consejo de Dios para la situación de especial. Así que, amados hermanos, ¿cuál es tu fuente? La segunda equivocación grave es fuente equivocada de poder para cambiar. Fuente equivocada. ¿Cuántos saben que Jesús es la fuente? Número 3, motivación equivocada para luchar contra nuestro pecado. Motivación equivocada. Así que son 3 equivocaciones bien conocidas. Norma equivocada de santidad. Número 2, fuente equivocada para poder cambiar. Y número 3, motivación equivocada para poder luchar contra este pecado. Son las equivocaciones más comunes que hemos visto a través de los tiempos y que hoy estamos dispuestos a aclarar por la palabra de Dios. ¿Y cuál es lo que tenemos que hacer para poder corregir esta situación? Diga conmigo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Vamos a ver qué dice Dios a este respecto. Por favor, la siguiente diapositiva. Son las normas equivocadas de santidad. Son nuestros propios conceptos de lo que significa obedecer a Dios. Es lo que tú crees de lo que significa obedecer a Dios. Quiero darte el significado de la palabra obediencia. Obediencia es hacer la voluntad del que manda. Vamos, diga conmigo, obediencia es hacer la voluntad del que manda. Habría que saber quién manda en tu vida. Si el que manda en tu vida es Cristo, tú no tienes problema con esto. ¿Estamos aquí? Pero Cristo es mi Salvador. Sí, pero Cristo no puede ser tu Salvador si primero no es tu Señor. Diga conmigo, primero Señor, luego Salvador. Vamos, dígalo otra vez conmigo. Primero Señor, luego Salvador. Ok, yo lo acepté como mi Salvador y mi Señor, pero solamente es mi Señor. De aquí para arriba, de acá para abajo, yo me encargo. No. Norma equivocada de santidad. Norma equivocada de obediencia a Dios. Diga conmigo, no puede ser mi Salvador si primero no es mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que tenemos que aprender. No es, por ejemplo, una norma de nosotros, lo que nosotros creemos. Bueno, es que yo leo la palabra todos los días, es que yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo. Sí, pero no hay fruto en tu vida. Entonces tú crees que estás del otro lado, pero en el momento menos pensado, tú estás presionando el clic en tu computador y estás viendo pornografía. Y estás pensando acerca de la jovencita que pasó, lo que puedes hacer con ella. ¿Está conmigo en esta hora? Así que hay algo que está mal. Diga conmigo, normas equivocadas. Normas equivocadas para santidad. ¿Qué es la santidad? La santidad no es una lista de cosas que hacer o qué no hacer. La santidad es una persona y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Es Cristo en tu corazón. Diga conmigo, Cristo aquí y Cristo acá. Cuando cambia el Señor nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Si yo adopto los principios de Dios en mi mente y abandono los míos, amados hermanos, esos principios me harán vivir, diga conmigo, diferente. ¿Cuántos dicen amén? Así que diga conmigo la solución. Diga conmigo, Cristo aquí y Cristo acá. Pero como este joven no lo hizo, todos por la culpa de él. Diga conmigo, la solución, diga conmigo, es Cristo aquí y Cristo acá. ¿Estamos aquí? Esa es la solución. Cristo aquí y Cristo acá. Amados hermanos, nosotros prácticamente la podemos decir, la tenemos hecha. Pero ¿qué nos falta para poder atender esta situación?
Normas equivocadas es crear nuestras propias reglas a seguir. Es que ahora voy a hacer lo siguiente. Ahora yo no voy a ver ningún programa de televisión, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer otro. Tú mismo te estás autoflagelando, pero sabes que el problema está ahí. Es como me decía un hermano, es como que tú tienes una pelota inflada debajo de una alberca y la tienes ahí inflada y tú la tienes. ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Uno. Pero tú sabes que lo tienes ahí y tú sigues luchando con esa pelota. Pero va a llegar un día en que retiras la mano y ¿qué pasa con la pelota? Sale para arriba. Diga conmigo, normas equivocadas. No es en tus fuerzas. Es imposible. Normas equivocadas de santidad. Es que yo soy un hombre justo, es que yo soy un hombre santo. Mire, yo todo el año he buscado al Señor, pero en la voluntad permisiva de Dios yo puedo de vez en cuando darme un taquito de ojo. ¿Esa es la norma de Dios? ¿Qué dice el Señor? Ni aún, diga conmigo, cero en conducta. Cero, totalmente. Que la voluntad permisiva de Dios, ojo, Dios no tiene voluntad permisiva. La voluntad de Dios es una y es su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dios no hace concesiones privadas. Es que yo y Dios tenemos nuestro acuerdo aparte. ¿Qué? No. ¿Estamos aquí? Dios, amado hermano, aprenda esto. El hombre no puede hacer pactos con Dios. Dios es el que pacta con el hombre. ¿Está conmigo, iglesia? Él no puede ir en contra de nada de lo que Él ha dicho en su palabra. Así que usted puede decir, no, es que yo y Dios tenemos nuestro arreglo personal. No. Y luego, diga conmigo, Dios no está dispuesto a respaldar nada que Él no haya dejado escrito. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. La norma equivocada de santidad nos llevan a no ser capaces de cumplir los propósitos que nos ponemos. Hoy me propongo, y algunos dicen, en el nombre de Jesús, no volver a picarle con mi dedo al clic de la computadora. Me propongo en el nombre de Jesús. Y hasta mencionan el nombre de Jesús. Pero pasó un mes y el dedo milagrosamente se vuelve a mover. Y ¡pum! La página que tú sabes que no tienes que ver. ¿Está conmigo en esta hora? ¡Qué tremendo! ¿A cuánto les pasó eso? No levanten su mano, por favor. Así de sencillo. Normas equivocadas en cuanto a la obediencia a Dios. Número 2, fuente equivocada de poder para cambiar. Tenemos la fuente equivocada. ¿Y cuál es la fuente equivocada? Nuestra propia fuerza de voluntad. Yo tengo la voluntad de cambiar. Yo voy a cambiar. Yo puedo hacerlo. Es más, en el nombre de Jesús, hoy me levanto en la mañana y declaro la palabra que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no volveré a tener relaciones con mi novio. Pero pasan 3 semanas y ahí están otra vez. ¿Falló Dios? Diga conmigo, usó un texto fuera de contexto para alimentar su propio pretexto. Cuando la Biblia dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no tiene que ver con todo lo que tú hagas en tu vida. Solamente habla de una sola cosa. Diga conmigo, el contexto es Pablo siendo educado. Diga conmigo, es Pablo siendo educado. Diga conmigo, por Dios, para vivir en la abundancia y para vivir en la escasez. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en ¿quién? En Cristo que me fortalece. Solamente aplica ahí esa palabra. Diga conmigo, solo ahí. Diga conmigo, solo ahí. Ah, pero cuando yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a dar un salto de aquí y voy a ir con aquel güero que está allá, el güero que está allá arriba en multimedia. Voy a dar un salto. ¿Saben por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Será posible? O me dice el hermanito, yo voy a entrar a la universidad, yo voy a entrar porque soy más que victorioso, porque Dios lo ha dicho, porque en el nombre de Jesús, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se presenta en el examen y no ha estudiado nada. Yo le pregunto, ¿puede entrar a la universidad? ¿No que todo lo puede en Cristo? ¿Estamos aquí, iglesia? Diga conmigo, no usaré el texto fuera de contexto para alimentar mis pretextos.
hay que estudiar para entrar a la universidad. Y equivocadamente usamos esta fuente y decimos equivocadamente en el nombre de Jesús. Y muchos creen que el Señor fue el que falló. Y el Señor no tuvo nada que ver ahí. Diga conmigo, Él tiene sus normas y Él tiene su fuente. Y Él tiene su motivación. Él es Él. Amados hermanos, es no poner nuestra fe en Dios, sino ponerla en nuestra habilidad personal para resistir la tentación. ¿Cuál es esa habilidad personal? No sé. Pero todos tienen una habilidad. Ok, yo voy a hacer así. Mira, ya voy a hacer de tal manera. Mira, ahora voy a hacer esto. No, esa no es la fuente. Algún día te vas a cansar de sostener el balón. Está conmigo, iglesia. Algún día te vas a cansar de sostenerlo debajo del agua. Algún día te vas a cansar. Y cuando lo sueltes, ¿qué va a pasar? Va a emerger con mayor. Y el estado de la primera termina siendo peor que cuando había empezado. ¿Estamos, amados hermanos? Así que diga conmigo, segunda equivocación, fuente equivocada de poder para cambiar. Romanos capítulo 12, usted lo vio conmigo y lo conoce usted muy bien. Y Romanos en el capítulo 12, en el versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener. En otras palabras, no te creas que lo puedes hacer por ti. La Biblia dice que tienes que declararte incompetente. ¿Estamos aquí? En esta área, específicamente en esta área. Léelo conmigo. Miren lo que decía el apóstol Pablo. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Conforme a qué? A la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Diga conmigo, soy libre por gracia mediante la fe. Vamos, digo otra vez conmigo, soy libre por la gracia de Dios porque he creído. Vamos, digo otra vez conmigo, soy libre de la lujuria por la gracia de Dios por fe que he creído. Entonces vamos a ver cómo alimentarse. Amados hermanos, la palabra del Señor habla que el hombre es un ser tripartita, compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Nosotros somos muy buenos para alimentar el cuerpo. Algunos hasta 5 veces al día, porque está de moda que la dieta como macrobiota. Gloria a Dios. 5 veces al día. Otros son buenos para alimentar hasta 7 veces al día. El alma no necesita que le des de comer, sola se alimenta. Diga conmigo, con lo que ve, con lo que oye, con lo que siente, con lo que toca y con lo que gusta. ¿Estamos aquí? Diga conmigo, el alma se alimenta sola. Ahora diga conmigo, ¿y el espíritu? Diga conmigo, ¿y el espíritu? Diga conmigo, ¿y el espíritu? Ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Cómo está el espíritu? Raquítico. ¿Cómo está el espíritu? Anoréxico. Esa es la condición de muchas personas en el mundo y no de pocas en las iglesias de Cristo. ¿Estamos aquí? Esa es la condición de los del mundo, pero lamentablemente no de pocas personas en las iglesias de Cristo, porque creen que es suficiente con 1 hora el domingo y 1 hora el miércoles, cuando el espíritu que está dentro de ti necesita el alimento espiritual. Diga conmigo, que es la palabra de Dios. Vamos, diga conmigo, no es suficiente con 2 horas a la semana. Vamos, diga otra vez conmigo, no es suficiente con 2 horas a la semana. Diga conmigo, fuente equivocada de poder para cambiar. Tercera equivocación, motivación equivocada para luchar contra nuestro pecado. Motivación equivocada. La primera fue norma equivocada de santidad. La segunda fue fuente equivocada para poder luchar contra el pecado. Y la tercera, motivación equivocada para luchar con el pecado. Así que son 3 equivocaciones: con las normas, con la fuente y con la motivación. La motivación, creer que lo podemos lograr por nosotros mismos y te automotivas y te autoprendes.
sentirme una persona pura. La Biblia dice: no hay justo ni aún. Desear mostrar a Dios lo bueno que podemos ser y cuántos podemos valer. Intentar reunir más fuerzas de voluntad para dejar de caer en las impurezas. Yo comentaba que después de un retiro de jóvenes, 5 jovencitos, 4 se acercan y dicen: pastor, queremos que ore por nosotros. Bueno, vamos a orar, vamos a orar. Queremos orar porque hemos hecho un pacto con Dios. Se pararon mis satélites de venir. ¡Pri! ¿Cómo que un pacto con Dios? ¿Quién eres tú para hacer un pacto con Dios? Diga conmigo: Dios es el que pacta con el hombre. Y el pacto fue hecho hace mucho tiempo. Y fue como garante la sangre preciosa de Cristo y el Espíritu Santo, que nos da seguridad que estamos en. Entonces, a ver qué pacto hicieron con el Señor. Hemos hecho un pacto nosotros sí, que cualquiera de nosotros, como somos amigos, si volviera a ver pornografía, o si volviera a masturbarse, o si volviera a caer con una novia, íbamos a dejar nosotros 4 con él sin comer un día. Y dice: wow, es una motivación, amén. Es una manera de ellos de ayudarse. Pero diga conmigo: motivación equivocada. Porque no se trata de ellos, se trata de él. Entonces les digo: muchachos, está mal, gloria a Dios, pero no es así. ¿Por qué pasa? Una semana, a los 15 días cayó uno, dejaron de comer los 5. Al siguiente día cayó el otro, dejaron de comer los 5. Al siguiente 4 días cayó el otro, dejaron de comer los 5. ¿Cómo estamos los chamacos? Todos débiles. ¿Estamos aquí, iglesia? Estamos aquí. Diga conmigo: motivación equivocada de poder para atrás. Amado hermano, es Cristo quien lucha por nosotros. El que tiene que motivarte a ti es la palabra del Señor y no hay ninguna otra más. Estoy aquí en esta hora para decirte que no hay recurso moral, ni hay voluntarismo humano que nos haga vivir de acuerdo al propósito de Dios para nosotros y poder vencer la lujuria, sino solamente la sublime gracia de Dios que mediante el Espíritu Santo recibimos por la fe en Cristo Jesús. Escúchalo bien: no hay recurso moral, no hay ningún voluntarismo humano que tú puedas hacer vivir para poder vivir de acuerdo al propósito de Dios y vencer la lujuria. Es imposible. Es solamente mediante la sublime gracia de Dios, que por el Espíritu Santo recibe, la que te hará vivir lejos de toda esa oscuridad en tu vida de pecado. Tienes que aceptar que no es en tus fuerzas. Tienes que aceptar que han habido fuentes equivocadas, normas equivocadas y motivación equivocada. Déjame decirte también, a mi entender personal, la única posibilidad de vivir libre de lujuria es si el Evangelio de Cristo, diga conmigo, buenas nuevas, diga conmigo, es recibido, diga conmigo, creído y aplicado de una manera continua. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo alcanzas a entender? Es la única manera. Es si tú recibes la palabra y después de recibirla, la crees. ¿Y cómo lo crees? Lo crees porque lo aplicaste y porque viste que verdaderamente dio resultado lo que Dios dijo en tu vida, y porque dio resultado ahora mi fe crece. ¿Está conmigo? Y es aplicar esta palabra, diga conmigo, de una manera continua. ¿Cuál es la manera continua? Diga conmigo, todos los días. Diga conmigo, todas las mañanas. Diga conmigo, todas las noches. Así es. Es cuando tú entiendes que tu espíritu necesita ser fortalecido. Es cuando tú entiendes que necesitas la voluntad de Dios en tu corazón. Es cuando tú entiendes que necesitas llenar tu corazón y tu mente de la palabra de Dios, de principios de Dios. Es cuando tú entiendes que tienes que vivir poniendo por obra la palabra. Cuando el hombre interior se fortalece de tal manera y está tan fuerte tu hombre espiritual, que cuando venga la tentación, tú puedes vencer en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. No hay ninguna otra manera, amados hermanos. No hay ninguna otra manera. Hoy la iglesia de Cristo tomará la decisión, hoy y los próximos domingos, de seguir viviendo con problemas de homosexualidad, de fornicación, de masturbación, de lascivia, y
quizás cuando yo menciono estos nombres, algunos se ruborizan y otros como que dicen, ay, espérenme, hablando de eso en la iglesia, si no le hablo aquí, ¿dónde le van a hablar de eso? ¿Estamos? ¿Estamos, amados hermanos? Hoy es una decisión para ti, de que tú decidas verdaderamente, tú puedes decir, yo puedo entregar mi sexualidad a Cristo. Y el pastor me dirá por la enseñanza de la palabra de Dios cómo puedo corregir estas 3 equivocaciones. Y cuando tú las corrijas, amado hermano, cuando encuentres la norma de Dios, cuando encuentres la fuente de Dios y cuando encuentres la motivación de Dios, dice el Señor que Él te hará libre, porque Él se hará cargo de gobernar tus propias pasiones desordenadas. ¿Está conmigo? Voy a darte una pista. La próxima semana voy a hablar que tenemos que adoptar las normas de Dios. La siguiente semana voy a hablarte de cuál es la fuente de poder para cambiar. La siguiente semana voy a hablarte acerca de cuál es la motivación adecuada para luchar contra el pecado. Por razones de tiempo es imposible que te lo diga ahora. Y yo quiero que vengas de hoy en noche. Si tú tomas hoy la decisión, esta será una semana de que tú vas a buscar a Dios, diga conmigo, mañana y noche, en su palabra. Y oraremos para que quieras poner por obra la palabra que estás leyendo. Entonces poder entrar en el terreno que ahora tú ya conoces, lo que es leer la palabra, diga conmigo, mañana y noche, hasta que venga Cristo. Conociendo esto, entonces yo puedo hablar. Yo no puedo hablarte acerca de trigonometría si primero no sabes sumar ni restar. ¿Estamos? Entonces, ¿quieres tomar hoy esa decisión? Quiero darte solamente una entrada. Mira lo que dice 1 de Juan capítulo 5, verso 14. Solamente un poquito. 1 de Juan capítulo 5, en el versículo 14. Dice la palabra del Señor. Y esta es la confianza, la plena certidumbre, la seguridad que tenemos en Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La pregunta indicada sería, ¿cuál es la voluntad de Dios? Diga conmigo, la voluntad de Dios es su palabra. Así que, ¿cómo tienes que pedir? De acuerdo a su palabra. Verso número 16. Dice la palabra del Señor. 15. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que diga conmigo, la norma de Dios es la voluntad de Dios. Ahora, por favor, vaya conmigo a Juan 17, 17. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cómo podemos hacer para vencer en esta situación? Juan 17, 17. Dice la palabra del Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Solamente quiero que veas, voy a pedirle a mis hermanos de multimedia que atrasemos un poquito las diapositivas. Atrasemos un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Esta, la que sigue. Pero para atrás, perdón, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Muy bien. Normas equivocadas de santidad, fuente equivocada de poder para cambiar y motivación equivocada para luchar. Cuando tú cambias tus normas por las normas de Dios, diga conmigo, por la voluntad de Dios, diga conmigo, corregí mi primer error. Número 2, cuando usted cambia la fuente por la fuente que es Cristo y su palabra, entonces tienes poder para cambiar. Diga conmigo, nos equivocamos ignorando las escrituras y el poder de Dios. Número 3, cuando la motivación es espiritual por medio de la palabra, entonces la palabra por el Espíritu Santo nos empodera para poder vencer toda tentación. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, en consecuencia, todo esto descansa en la columna vertebral, en la cabeza de la iglesia, que es Cristo y su palabra. Veremos la próxima semana, vámonos rápido hasta la número 7 u 8, si no me equivoco.
más adelante, multimedia, y veremos la próxima semana, dele ahí muy seguido, más, veremos la próxima semana, ahí, cómo vamos a adoptar las normas de Dios para santidad. Vamos a ver, mire todos los versos que están ahí, estudiar uno por uno, en el contexto, en el original, lo que dice Dios, cuál es la norma de Dios, qué tenemos que hacer, uno por uno. Y si usted decide ponerlo por obra, el día de hoy, diga conmigo, hoy es el día de decisión. Entonces usted vendrá preparado para la próxima semana, para entonces poder vencer eso y nosotros poder ayudar a nuestros hijos. ¿Cuántos de los que estamos aquí que tenemos hijos? ¿No sumando los que tienen hijos jóvenes? ¿Los que tienen niños? Pues llegarán a esta edad. Estamos aquí y estamos a tiempo. Miren lo que tenemos para la próxima semana. En la siguiente diapositiva, número 2, dice fuente de poder para cambiar. Miren los versículos que tenemos ahí. Seguimos. Síguele dando. Mire todo lo que dice ahí, todos esos versículos. Diga conmigo, solo el poder de la cruz es capaz de romper el pecado que nos mantiene bajo su yugo. Mire lo que dice adelante, son solamente la victoria de la muerte y la resurrección de Cristo las que me pueden proporcionar, diga conmigo, el debido poder y el apropiado motivo que se necesita para cambiar. Y lo vamos a respaldar con todos esos versos, uno por uno, estudiándolos. Y Dios va a hacer algo en tu vida. Siguiente diapositiva, número 3, vemos ahí motivación para luchar. ¿Cuál es la motivación? La motivación es Cristo. La motivación es espiritual. La motivación está en tus fuerzas, está en rendirte a Cristo y a su palabra. Estudiaremos todos estos versos uno por uno y Dios hablará a tu corazón. ¿La que sigue, hermano? Eso es lo que tenemos para la próxima semana. Así que dile que está al lado, te la vas a perder. La decisión es hoy. La decisión es hoy. ¿Cuántos quieren tomar esa decisión? Póngase de pie. Está el Ministerio de Alabanza que me pueda ayudar. La decisión es hoy. Usted pueda tomar una decisión en este día. Al atravesar la puerta de salida, usted podrá irse con una manera diferente de ver las cosas. Al atravesar la puerta de salida, usted puede irse con una decisión el día de hoy y yo pueda verlo usted dentro de unos meses como una persona diferente porque tomó la decisión. Pero si usted está acostumbrado a vivir en la pornografía y le gusta, no tome hoy la decisión. Pero si a usted le gusta estar en pasiones desordenadas, en ver a las mujeres y codiciarlas, no tome esta decisión el día de hoy. Pero si usted quiere vivir con una homosexualidad, no tome esa decisión hoy. Pero si usted hoy quiere cambiar y que sus hijos sean la consecuencia de su cambio el día de hoy es el día para tomar la decisión. Hoy vemos por donde quiera hijos sin padres, vemos hijos con diferentes apellidos, por donde quiera vemos hijos abandonados, por donde quiera vemos tantas situaciones, amados hermanos, por hombres y mujeres que no supieron tomar una decisión, diga conmigo, a tiempo. Y la iglesia de Cristo no es así. Hoy es un día especial para mí. Hoy es un día de Dios para mí. Cuando atravieses esa puerta, tu vida puede ser diferente en cuanto a esto, de ahora y para siempre. Dios quiere ver una decisión. Dios quiere ver un arrepentimiento. Y asegúrate que Dios vea tu arrepentimiento. Porque cuando Dios lo ve, y no solamente porque te sientes mal, sino por un arrepentimiento verdadero que te asegures que Él lo vea, Dios te empieza a obrar en tu vida. Y aquel te hará ocuparte tu salvación con temor y temblor. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el que produce en ti el querer como el hacer para permanecer en su palabra. ¿Cuánto dicen amén? Si tomas hoy la decisión, Él va a producir en ti ese deseo. Asegúrate que Él vea tu arrepentimiento. Cierra tus ojos. He ministrado, perdón hermano, he ministrado, ojos cerrados, he ministrado, oye bien lo que te voy a decir, he ministrado pastores, he ministrado ancianos,
ministrado siervos de Dios con problemas de lujuria en su propia vida personal. He ministrado matrimonios con estos problemas. Así que no creas que estás lejos de esta situación. La Biblia dice que el que cree estar muy firme, tenga cuidado y no caiga. Hoy es un día de decisión. He ministrado matrimonios que sirven a Dios viendo pornografía todos los días en su vida. Amado hermano, es un problema que el diablo ha tomado para deshacer el cuerpo de Cristo, pero no le vamos a dar ninguna chance de venir. No le demos el almuerzo a la lujuria. No alimentemos las pasiones desordenadas. Hoy toma una decisión. Levanta tus manos al cielo y clama al Dios de la gloria, clama al Dios de la gracia.